Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana. Ayer, como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional y el Estado de Honduras ya firmaron un nuevo acuerdo. El primer acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el gobierno fue a nivel técnico, pero ayer ya las principales autoridades le han dado el visto bueno a este acuerdo stand-by. Ya son varios acuerdos que se firman con el Fondo Monetario Internacional y hay muchos sectores en Honduras que dicen, pero ¿y eso cómo se va a traducir en el mejoramiento del nivel de vida de nosotros? ¿Y eso cómo va a incidir en la economía? Yo sé que no son temas nada fáciles para el común de los hondureños. Cuando se les dice, bueno, pero miren, la macroeconomía está bien, el déficit fiscal es uno de los factores que contribuye a estos nuevos acuerdos con el FMI que nos permiten tener acceso a créditos frescos, pero aún así la gente no entiende porque mide su nivel de vida. Mide su nivel de vida. Entonces, es una buena ocasión por los panelistas que tenemos para explorar, para ahondar, para profundizar sobre esta temática. Miren que tenemos al presidente del Banco Central, tenemos a la Secretaría de Finanzas, tenemos al coordinador del Foro Social de la Deuda Externa, tenemos al presidente del Colegio de Economistas. Y ya los pueden ver, posiblemente atrás de mí, observen algunas figuras, va a depender de la toma que nuestra producción en este momento realice. En efecto, muchas gracias. Ahí están nuestros panelistas. Y a este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se suma una declaración del presidente del Banco Central, que ayer en una conferencia de prensa afirmó: no hay recesión económica en Honduras, y reveló algunos datos que seguramente serán motivo de debate hoy en el programa, como por ejemplo que en junio de 2014 el saldo de créditos era de 201.000 millones de lempiras y en abril de este año el saldo es de 327.000 millones de lempiras, porque él ha descrito que los aspectos que denotan el crecimiento de la economía de Honduras se ve reflejado en los saldos en créditos y en el incremento del porcentaje en el tema del acceso al crédito. Y entonces hace las comparaciones. En junio de 2014 el saldo en créditos era de 201.000 millones de lempiras y en abril de 2019 el saldo es de 327.000 millones. Ahí tenemos estos datos en pantalla para que los puedan ir digiriendo y compartiendo ustedes. Ya en un ratito. Si se resta la diferencia y se divide sobre el saldo de 2014, el acceso al crédito denota un crecimiento en más del 60%. Otras aristas que mencionó el presidente del Banco Central. Al analizar los créditos por sector, refirió que en consumo, por ejemplo, pasó de 45.000 millones a 70.000 millones de lempiras los créditos. En comercio de 33.000 a 60.000 millones. Propiedad raíz, que abarca el acceso a la vivienda, pasó de 56.000 a 67.000 millones. En industria de 31.000 a 53.000 millones. Y el sector agropecuario de 12.000 a 28.000 millones de lempiras. Ahí ven este dato. Los 201.000 millones de lempiras, que era el saldo en créditos de junio de 2014, con los 327.000 millones de lempiras en abril de este año, representando un incremento de más del 60%. Vamos al otro dato que seguramente en este instante lo están anotando ahí el coordinador del FOSDE, el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, y lo está reforzando tanto la ministra de Finanzas como el presidente del Banco Central. Los créditos en consumo pasaron de 45.000 millones a 70.000 millones de lempiras. Ya les dije yo que él arguye que estos factores son demostración del crecimiento de la economía de Honduras y el por qué define que no estamos en recesión económica.
En comercio de 33.000 millones a 60.000 millones de lempiras. La propiedad raíz que abarca el acceso a la vivienda pasó de 56.000 a 67.000 millones de lempiras. En industria de 31.000 a 53.000 millones y en el sector agropecuario de 12.000 a 28.000 millones de lempiras. Entonces, este es el tema, este será el debate. Nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estos números emanados de la institucionalidad hondureña para afirmar que no tenemos recesión económica. Bueno, ya ustedes van a ver y escuchar la pregunta que formulará la periodista Victoria Martínez, para que interactúe con nosotros en nuestras cuentas de redes sociales. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Bueno, saludo al presidente del Banco Central, don Wilfredo Cerrato, que está aquí en el sector derecho del CEP. Buenos días. Buenos días, Renato, y a todos los invitados. Licenciado Cerrato, también a la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora. Bienvenida, buenos días, ministra. Renato. Al coordinador del FOSDE, don Mauricio Díaz Burdet. Aquí a mi izquierda, Mauricio, bienvenido. Muchas buenos gracias. días. Buenos días. Igual el saludo para el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, don Luis Guifarro. Don Luis, de nuevo, bienvenido. Es un placer. Gracias. Victoria Martínez con la pregunta de hoy aquí en el programa, para que usted ya comience a escribirnos y darnos su punto de vista. Adelante, Victoria. Muy buenos días, Renato, muy buenos días a sus panelistas y a todo nuestro público televidente. Y el tema del día es: ¿cuánto incidirá este nuevo acuerdo con el FMI en la economía y en el mejoramiento del nivel de vida de los hondureños? Recuerde que usted puede participar a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN. Licenciado, continuamos con usted. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Yo no sé si hacemos una ronda. Claro que sé. ¿Cómo es eso que yo no sé? Si yo modero el programa, debo saber qué es lo que quiero. Es una terapia para no entrar nervioso por la calidad de los profesionales que tengo aquí hoy. Dicen que los periodistas sabemos un poquito de todo y al final no sabemos nada de nada. Pero bien, hay que aprovechar lo poquito que uno lee para tratar por lo menos de moderar correctamente estos programas con expertos en economía y finanzas. Pediría que brevemente los panelistas, comenzando por el presidente del Banco Central de Honduras, respondiera la pregunta que hoy tenemos aquí en Frente a Frente y que la veremos en pantalla nuevamente para estimular a todos los televidentes también a participar. ¿Cuánto incidirá este nuevo acuerdo con el FMI en la economía del país y en el mejoramiento del nivel de vida de todos nosotros los hondureños? Ministro Cerrato, presidente del Banco Central. Buen día, Renato, gracias. Como lo hemos explicado, Renato, para mejorar la economía, el gobierno tiene que crear las condiciones para ello. Certidumbre, mejores calificaciones de riesgo, acceso al crédito para las empresas y las personas, un control de inflación. En el caso de Honduras, que es un país con alta demanda de divisas, desarrollar el mercado interbancario de divisas. Eso se debe de hacer todo gobierno sin acuerdo con el fondo, es su responsabilidad. El acuerdo con el fondo es un acompañamiento de que lo que hemos venido haciendo y planteamos en esta nueva gestión es una ruta que es correcta caminarla. Y en base a las estadísticas, el 80% de la inversión y de la generación de empleo viene del sector privado, el 20% del gobierno. Cada sector tiene que hacer su parte conforme a esa proporción. No podemos caer en el error de que el gobierno empiece a crear plazas que al final no puede ni siquiera pagarlas, y pobre gente que ni siquiera recibe un salario. A mí me tocó vivir en el 2012 huelgas de hasta 3 secretarías por día porque no recibían pago, precisamente porque se tomó una decisión incorrecta de considerar que es el gobierno el que iba a generar más plazas. Entonces, claro que el gobierno, como bien usted lo dijo, genera parte de los empleos, pero el 80% lo genera el sector privado, y es ahí donde tiene oportunidad Honduras y cada país de crecer económicamente.
Licenciada Rocío Tábora, secretaria de Finanzas, la misma pregunta. Bueno, no, muy buenos días, el pueblo hondureño también, y muy honrada de estar en este panel este día. El acuerdo con el Fondo Monetario es un instrumento que denota confianza de la comunidad económica internacional en la ruta que el país ha estado llevando estos 6 años en materia de política fiscal y en materia de política monetaria. Y nos permite tener una mirada externa favorable a pesar de todos los problemas que el país tiene, pero ayer fue casi por unanimidad que se votó a favor de este acuerdo. Ahora, el acuerdo por sí solo no hace que las cosas mejoren, esa es una parte, como decía el presidente del Banco Central. Ahora lo que viene es que a nosotros, por lo menos en materia de política fiscal, nos permite este manejo ordenado, tener la casa en orden, tener las finanzas públicas ordenadas, nos permite generar recursos para poder orientar a políticas de reactivación productiva, políticas de apoyo al crédito, como se ha mencionado anteriormente, y programas sociales. Si la casa no estuviera en orden, pues esto no lo pudiéramos hacer. Pero como decía en una entrevista el presidente del Colegio Económico recientemente, los recursos están, pero hay que mejorar, hay un desafío para mejorar la calidad de la ejecución de estos recursos, y en eso estamos. Entonces, también este acuerdo como instrumento general le permite, le facilita al sector privado, que es el otro actor fundamental en los procesos de desarrollo económico, porque el empleo realmente quienes lo generan es el sector privado, y nosotros lo que hacemos es generar condiciones macroeconómicas, fiscales y monetarias que permiten que las inversiones puedan desarrollarse pues de manera normal y con reglas seguras. Gracias, ministra. A ver si recordamos, desde el retorno a la democracia, ¿cuántos acuerdos ha suscrito el Estado de Honduras con el Fondo Monetario Internacional? Recuerdo que creo que fue ya con el presidente Callejas. Recuerdo la del presidente Mel Zelaya, que se firmó pero no se cumplió, luego el presidente Maduro, 18 meses que sí se cumplió, luego la tercera que tuvimos la oportunidad nosotros de ser parte por 3 años y se cumplió, y esta sería la cuarta. La cuarta. El reto es cumplirlo. Sí. Es decir, en los gobiernos de Callejas y subsiguientes. Por lo menos del presidente Manuel Zelaya en adelante. Muy bien. ¿Cuánto incidirá este nuevo acuerdo con el FMI en la economía y en el mejoramiento del nivel de vida de los hondureños? Han escuchado tanto al presidente del banco como a la secretaria de Finanzas. Son acuerdos para inspirarle confianza, oxígeno a la economía del país. ¿Qué piensa don Mauricio Díaz Burdet, coordinador del FOSDE? Buenos días, también agradecido de estar en este importante foro nacional y de poder compartir algunos puntos de vista. Voy únicamente a plantear 5 temas que me parece que están adscritos a lo que tiene que ver con un convenio. El primero es que no hay duda que facilita lo que tiene que ver con los desembolsos de los recursos que están ya gestionados, y permite también que el gobierno pueda gestionar nuevos recursos. En otras palabras, es una llave para poder seguir adquiriendo tanto recursos a nivel de deuda como a nivel de donación. El segundo aspecto que no se puede desconocer tiene mucho que ver también con lo político. El tener ya un acuerdo con el fondo le da un respaldo fuerte a la Presidencia de la República, a la administración de gobierno, y esto es un asunto que tampoco se puede desconocer, porque tiene mucho que ver también con el ambiente habilitante que pueda haber para la actividad económica. También puede decirse del otro lado, el ambiente deshabilitante, ¿verdad? El otro elemento que creemos que también es importante es que probablemente nos pueda llenar de alguna ilusión, y planteo esto en el sentido siguiente. Cualquier acuerdo con el Fondo Monetario se ve desbordado ante la realidad y la necesidad de las personas. Y cuando uno consulta con las personas y cuando esas personas le preguntan a uno qué va a ocurrir, pues imagina lo peor. Un acuerdo con el Fondo Monetario regularmente ha sido un acuerdo desventajoso para la población,
que incide de manera directa en su bienestar. Y esto lo llevo de manera directa. Bueno, se supone entonces que vamos a rescatar la empresa de energía eléctrica subiendo la tarifa o pagando más. Hay muchas preguntas, hay muchas consultas que la población puede tener. Y un último elemento que me parece que puede ser importante y es un asunto que también tiene que ver con la gobernabilidad económica, es que a través de un acuerdo con el Fondo Monetario se puede dar cierto monitoreo al cumplimiento de, digamos, objetivos, de metas que no solamente tienen que ver con el aspecto fiscal, tienen que ver con el aspecto monetario y tienen que ver con el conjunto de variables que una economía necesita para poder desempeñarse. Es un mecanismo que puede contribuir a la transparencia. Y en este caso hay un último que es importante plantear. Nosotros hemos venido conversando de manera directa con varios sectores de la cooperación, incluido el Fondo Monetario. Para nosotros sería fundamental que el acuerdo incluya el tema de combate a la corrupción. Eso es un asunto que es absolutamente fundamental, que pueda dar un nivel de equidad de género también fundamental en lo que tiene que ver con el presupuesto y la política monetaria. Son parte de muchas de las cosas que uno puede decir sobre este tema en particular y que para nosotros en el FOSDE constituyen motivo de mucha reflexión. Señor Guifarro, presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Sí, viene. Ya era previsible desde que tuvimos aquí en mayo la misión adelantada del fondo para concretar un posible o llegar a un posible acuerdo con el gobierno. Después vino la calificación de Moody's, que calificó B1 estable, y entonces ya uno ya tenía una percepción que por ahí se encaminaba una eventual suscripción de un acuerdo stand-by. Pero sentimos de que si bien esto, y comparto lo que dijo el licenciado Wilfredo hace rato, de que le da un poco de certidumbre al posicionamiento de la política, es decir, al posicionamiento de la política económica expresado en el manejo tanto del aspecto fiscal como monetario. También, es decir, el problema es de que un acuerdo, y si partimos de la premisa que hay algún ordenamiento de las cuentas fiscales y por el otro lado también del aspecto monetario, pues hay que entender lo siguiente: la economía, para que tenga sentido, debe traducirse en un real, es decir, mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano. Y ahí sentimos que el país, y eso lo decimos a cada rato, está en deuda. Porque, es decir, no es posible que las estadísticas, y nos vamos aquí a referir tanto del Banco Mundial como de la CEPAL, nos pongan que nosotros estamos a nivel de América Latina como el segundo país más pobre. Nos digan que, es decir, la distribución del ingreso resulta tan desigual que también somos el tercer lugar en América Latina, medido por el coeficiente de Gini, que mide una distribución de la riqueza que va de 0 a 1, y nosotros estamos por el 57% por ahí en la cuestión de la, de la concentración de la riqueza. De manera pues que vemos que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permite, por un lado, a los agentes económicos externos tener alguna confianza en cuanto a que el país salga a los mercados internacionales a colocar deuda soberana y por lo tanto puede hacerlo a tasas de interés no muy gravosas. Pero por otro lado también consideramos que una política pública, es decir, orientada a financiar su presupuesto, es decir, mediante la colocación de deuda, la miramos como de mucho riesgo, considerando las vulnerabilidades que tiene la economía hondureña, una economía pequeña y abierta. Y entonces que por otra parte también hay que entender un franco deterioro de los términos de intercambio, en que cada vez tenemos que importar bienes y servicios a precios más caros,
y por otra parte enfrentamos el problema de la caída de los principales productos de exportación. El ancla que tiene o la tabla de salvación que tiene el sector externo de la economía hondureña, pues siempre está representado por las remesas de los hondureños, y que es lamentable que exhibamos esa situación de que es decir, el principal ingreso de divisas que tengamos sean por las remesas, porque eso tiene un sustrato de una tragedia nacional, el problema de la migración, que lamentablemente no hemos llegado a medir. Con el problema que hay también social de problema de desintegración familiar, problema de lisiados, problemas de muertes, etcétera, etcétera. De manera pues que ahí este problema, creo que en la agenda social sí hay mucho de reto para la formulación de políticas públicas que se orienten más hacia mejorar la condición o el bienestar de la población hondureña. Vamos a ver. Ayer se nos anunció ya este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí estuvo el presidente del Banco Central con el coordinador del Gabinete Económico hace unos 2 o 3 meses. Y la percepción que quedó es que la principal preocupación del fondo en los últimos años es ese déficit financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y que precisamente este acuerdo pasaba por un consenso interno para sanear las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Que si pasábamos esa prueba, si convencíamos con lo que hemos prometido hacer para sanear la finanza de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, tendríamos la posibilidad de obtener este acuerdo stand-by con el fondo que se ha materializado ayer. Es de pensar entonces que vienen recursos para financiar esos 67,000 millones de lempiras aproximadamente, que es el déficit con que cuenta esta Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Primer punto. Segundo punto, y eso lo he conocido yo de la propia boca del representante del Fondo Monetario en Honduras, que el país tiene un valor agregado desde que mantiene un déficit fiscal razonable y que eso incide en la firma de estos acuerdos. Ayer el presidente del Banco Central ha dicho así con rotundidad: no tenemos recesión económica, y dio unos números que me gustaría también formaran parte de este debate con gente tan informada como el presidente del Colegio de Economistas y el coordinador del FOSDE. Y además hizo comparaciones en relación al saldo en créditos que tenemos en este momento y al incremento del porcentaje en el tema del acceso a créditos. Y dijo, en el 2014 el saldo en créditos era de 201,000 millones de lempiras, y en abril de este año son 327,000 millones, un crecimiento de más del 60%. Es decir, le dijo a los hondureños, ¿cómo puede estar mal la economía si el hondureño ha solicitado más créditos en alrededor de un 60% más que en el 2014? Y además manifestó, en consumo pasamos de 45,000 millones a 70,000 millones de lempiras. No quiso decir, estamos consumiendo más los hondureños. En comercio, de 33,000 millones a 60,000 millones de lempiras. Se está dinamizando el comercio. Nos dijo, propiedad raíz que abarca el acceso a la vivienda, pasó de 56,000 a 67,000 millones de lempiras. En industria, de 31,000 a 53,000 millones, y en el sector agropecuario, de 12,000 a 28,000 millones de lempiras. Son números que, bueno, cuando se escuchan de esa manera, y ahí los están leyendo ustedes en pantalla, y eso fue lo que uno coligió, que quiso demostrar el presidente del Banco Central, que la economía no anda mal, que está en crecimiento. Pero la percepción que dice el presidente del Colegio de Economistas de Honduras es que por más acuerdos que se firmen con el Fondo Monetario Internacional, el mejoramiento en el nivel de vida de los hondureños no se refleja. Ese es el debate en que siempre estamos los hondureños y que hoy trataremos con responsabilidad, con sentido crítico, constructivo y con buen debate de
tratar de explicar a la población con estos distinguidos invitados. Foz de Colegio de Economistas, presidente del Banco Central, Secretaría de Finanzas, inmediatamente después de la pausa comercial. Frente, gracias a Pronol. Rápido y potente alivio hasta por 12 horas. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas te informa sobre los comportamientos viales en las principales ciudades de nuestro país. Allí encontramos un accidente vial que se produjo hace algunos minutos en el anillo periférico muy cerca de la Fuerza Aérea. Es el punto donde siempre hay congestionamientos y donde siempre se producen accidentes viales. En la parte baja del Boulevard Kuwait, conectando con el Boulevard Fuerzas Armadas, el congestionamiento es fuerte. Las líneas de vehículos también son extensas, 23 kilómetros por hora la velocidad máxima. En los alrededores del Metro Mall también tenemos congestionamientos frente a la Universidad Pedagógica Nacional y cruzando con el Boulevard Centroamérica, rojos totales. San Pedro Sula ya comienza a mostrar también su colmillo en cuanto a tránsito vehicular. El segundo anillo periférico con fuerte congestionamiento muy cerca de Fundación Teletón, y un poco más abajo también aparecen otras alertas, así también a lo largo de la circunvalación y conectando con el Boulevard Los Próceres. Y finalmente un ojito al Boulevard del Norte, a la altura de Choloma, 5 kilómetros por hora, casi varados estos vehículos moviéndose lentamente a vuelta de rueda. Información con inmediatez que te brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continuando con el tema de hoy, ¿cuánto incidirá este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la economía y en el mejoramiento del nivel de vida de los hondureños? Comenzamos a recibir mensajes en nuestras cuentas de redes sociales y Eduardo Ulloa nos dice: hay un gran fenómeno, se observan grandes préstamos del FMI, recaudación de impuestos del azar, cobros de peajes, etcétera. Pero la percepción de la mayoría de las personas y la realidad es que seguimos en pobreza. ¿Por qué será? Dani Mar López nos dice: al Fondo Monetario Internacional no lo va a engañar nadie, y si Honduras fue apto para este préstamo, ellos sabrán lo que necesitamos y que será utilizado para las causas debidas y para lo que se ha propuesto el gobierno. Raúl Canales nos comenta: nos ayuda tanto que deben recortar el presupuesto de salud y educación. Las medidas económicas que han implementado nos llevaron a ser el país más pobre de América. Si no es porque Haití tuvo una crisis, seguiríamos en el último lugar, así que mejora en la calidad de vida no se refleja. Sicaque nos dice: ¿cuánto robará el gobierno a través de las ONGs? Kevin Chacón comenta: ¿y en qué va a incidir? Es más endeudamiento y en la misma pobreza. Henry Smith nos dice: la forma en que se pretende rescatar la NE es leonina, bárbara, descarada y sin escrúpulos. Ceder la administración de la NE es la forma de privatización pasiva. Osman Lemus dice 0%. Miguel Pinto: si estás económicamente bien, ¿para qué pedir prestado? Y nos lo dice Henry PM: dime cuánto de intereses se pagará de ese dinero. Solo eso quiero saber. Renato, continuamos con usted con el tema del día. Yo como hondureño interpreté ayer que el presidente del Banco Central, que la secretaria de Finanzas nos dijeron: no hay recesión económica, no está tan mal la economía. O bien puede ser que nos dijeron: está bien la economía con estos números que ya les adelanté presentó el presidente del Banco Central de Honduras. ¿Qué nos quiso decir? Lo hemos interpretado nosotros, pero ¿quién mejor que usted para decírnoslo? Toco ese tema y, si me permite, unos anteriores. En primer lugar, quiero destacar lo que dice don Mauricio, porque la verdad que nos ha faltado explicarlo. Que un tema importante que trae este acuerdo es precisamente ese monitoreo que se hace a la economía cada 3 meses. Nosotros somos responsables de hacer las cosas, pero no cabe duda que tener a alguien atrás monitoreándote cada 3 meses lo hace a uno mantenerse más despierto.
Y ese realmente que es un beneficio. Cada 3 meses viene la misión del FMI y hace una revisión de la situación económica, las medidas de la política fiscal y monetaria. Y eso realmente que es importante porque nos mantiene a todos despiertos y activos. Sí quiero aclarar un tema que mencionó también don Mauricio, que este acuerdo con el FMI no da acceso a nuevos créditos. Y muchas de las observaciones de los que nos miran hablan del tema de deuda. Y permítame, Rocío, meterme en este tema porque ella es la autoridad. La Secretaría de Finanzas en agosto de cada año ya tiene estimado cuánto de deuda va a contratar para el siguiente año. Quiere decir que lo que se contrata de deuda para el 2019 fue estimado desde agosto del año pasado. Sin o con acuerdo con el fondo hay un límite de endeudamiento. Eso lo hace el equipo de crédito público con metodologías del Banco Mundial, del mismo Fondo Monetario, para ver cuál es la capacidad que tiene el Estado. Entonces, este acuerdo con el FMI no da acceso a nuevos créditos, no. Ya tiene ella estimado cuánto es lo que se puede endeudar. Mencionó también Mauricio el tema de combate a la corrupción. Y quiero compartir con ustedes comentarios de los directores del FMI a la hora de discutir este acuerdo, que reconocen la prioridad que le ha dado el gobierno en temas de transparencia para que sean parte de este acuerdo. Y dice que los directores vieron positivamente que hayamos completado la evaluación fiscal de transparencia. Eso lo acordamos el año pasado, lo hicimos sin tener acuerdo con el fondo y lo cerramos sin tener acuerdo con el fondo, donde tuvo una participación muy activa la ministra y su equipo. Entonces sí estamos de acuerdo que debe ser parte, y no porque el fondo nos diga, sino porque como equipo, como gobierno, creemos que es importante que este tema lo manejemos con mucha atención. Luego, don Luis mencionaba el tema de calidad de vida. Es correcto, es una gran tarea que tenemos. Un gobierno puede tener, o la ministra puede tener lleno aquí de dinero, pero no vamos a mejorar la calidad de vida si todos no hacemos de nuestra parte. ¿Qué quiero decir con esto? Y nos han enseñado nuestros padres. Si nosotros no nos educamos, no vamos a salir de la pobreza. Si nosotros no nos cuidamos, no vamos a salir de la pobreza. El gobierno tiene que tener maestros, tiene que tener pagado a la gente al día, tiene que tener infraestructura, pero también el maestro debe ser responsable de impartir la clase. El padre debe ser responsable de velar porque su hijo vaya a la escuela. El hijo debe de ser responsable de recibir esa educación. Si no, no vamos a salir de esa pobreza. Mira qué triste ahorita, 60, 90 días sin clases. Usted conoce a alguien que yo conozco muy bien, que maneja una fundación y que dice, pucha, mis 14 centros que colaboro, los niños tienen 60 días de no recibir clases. Qué pena, ¿qué va a pasar con esos niños? Por más que ella tenga dinero aquí, es una pena lo que está pasando ahí. ¿Qué va a pasar si el centro de salud no funciona? Entonces, lo que quiero decir aquí es que para que mejore la calidad de vida, por supuesto que el gobierno tiene que ser muy responsable de todas estas cosas, pero no todo depende de eso. Ahí tiene que ver el maestro, el enfermero, el padre y el mismo adolescente que va. Con el tema de las remesas es correcto. Esto ha venido a compensar el menor precio que tenemos en café. Por ejemplo, tenemos estimado que por menor precio en café, este año van a entrar 250 millones de dólares menos en café. Multiplíquenlo en lempiras, esos son más o menos 6.000 millones de lempiras, casi 1% del PIB, que no va a andar ahí en la economía, en el circulante. Por supuesto, si no tengo dinero acá, no voy a ir a comprar, si no compro, el comercio no pide más producto a la industria y aquel no genera empleo y así. Pero sí, las remesas están generando parte, están compensando parte de ese déficit, aproximadamente unos 200 millones. Sí hay que aclarar que por cada 100 dólares que entran al país, 58 vienen por exportar bienes, maquilado, servicio, renta, financiamiento que pide el sector privado, y 42 de cada 100 viene por la remesa. Y estoy de acuerdo con don Luis, ahí hay un lado oscuro, porque es bien complejo este tema, porque las familias se quedan aquí en el país
sin su padre o su madre, ¿verdad? Entonces, no cabe duda que ahí también el gobierno tiene que entrar con un tema social de orientación. Sí estamos viendo en las últimas encuestas de los que envían remesas, que ahora están utilizando más de esas remesas para mejoras a vivienda. Y también hemos visto cómo el ahorro en los hogares ha aumentado casi 7%. Y una parte se mira que ha aumentado el ahorro en dólares. Quiere decir que están dejando parte de sus remesas para el ahorro. Usted decía, Renato, que desde hace mucho tiempo atrás el fondo miraba el tema del déficit fiscal del ENE. La verdad que miraban más el déficit fiscal. Cuando estuvimos en el 2012, que se cerró con casi 8%, ese era el problema. Y como bien lo explicó la ministra Rocío, lo logró bajar a casi 1% el sector público no financiero. Pero sí, ahora, en los últimos 2 años, sí, el problema que se mira, o el reto más grande, es el déficit del ENE. Lo que le quiero decir aquí es que antes fue el déficit fiscal, gracias a Dios lo solucionamos, y ahora está este reto del ENE. Con el tema de recesión, quiero agradecerle mucho el espacio de ayer, el espacio de hoy. Es impresionante y me siento contento porque estoy seguro que ese mensaje le llegó a toda la gente que lo mira a usted ayer y hoy. Pero yo aproveché ayer la comparecencia de este tema del fondo y hice un punto aparte para tocar 3 temas sobre un comunicado que salió hace un par de semanas de que la economía de Honduras estaba en recesión y de que se debería trabajar en que el gobierno debe hacer algo para que la gente acceda al crédito. Entonces, por eso toqué ese tema. Y aquí don Luis Guifarro nos puede orientar, economista como lo estudió y lo practicó. La definición es de que para que exista recesión económica se debe observar 2 trimestres consecutivos de variación trimestral donde la economía decrece. Yo puedo crecer a 4%, el siguiente trimestre puedo crecer a 3%, sigo creciendo, eso no es recesión. Sería recesión si yo crecí a 5, 4, pero el siguiente trimestre decrecí 1 y el siguiente decrecí 2. Y si pudieran ver esta gráfica, desde el 2009, primer trimestre, todos los trimestres aquí ha habido crecimiento, unos más que otros, pero la última vez que la economía de Honduras tuvo recesión fue en el primero, segundo y tercer trimestre del 2009. Ese fue el espacio que quise aprovechar para saber orientar de que recesión económica es gráficas abajo de esta línea. Se dio acá, 3 trimestres consecutivos, al menos deben de ser 2. Y con el tema del crédito, pues sí, si hay acceso al crédito, quiere decir que alguien está ofertando algo y alguien está demandando algo y eso es actividad económica y lo hemos visto en todos los sectores que han tenido un crecimiento. En promedio, el crédito creció desde el 2014 a la fecha casi en 60%. Tal vez ahí un par de profundizando sobre este esquema que el presidente del Banco Central ha planteado. Recientemente hemos estado en varias jornadas de reflexión con el presidente de la República y si bien es cierto, no estamos en una recesión, lo que sí hemos apreciado es cierta desaceleración en algunos sectores, como en el sector café, por ejemplo. Y en ese sentido se ha generado instrumentos específicos de apoyo a las familias productoras de café que se han visto afectadas por los precios y además donde casi un 80% de los productores pues no son grandes productores, son pequeños. Y ahí yo quisiera decir también que hemos analizado la estructura de estos créditos del sector financiero privado en general. Y sí, yo lo tengo que decir, que uno aprecia, porque hemos estado trabajando 6 años en instrumentos de acceso financiero para sectores que antes no lo tenían, y sí hemos apreciado en el sector de clase media, en el sector del agro, pero todavía cuando uno analiza esa estructura, entonces observa un punto que yo le he mencionado que es crítico, que es el tema de la desigualdad. Usted observa en esa estructura general, ¿verdad?, que el ahorro, ¿verdad?, se concentra en un quintil muy pequeñito,
Y el resto de la gente, hay gente que maneja cuentas de 300 lempiras, por ejemplo. Entonces hay un gran proceso cuando uno analiza las cuentas de ahorro y los temas de crédito, todavía hay necesidad de generar instrumentos adicionales, aunque hemos fortalecido los fondos de garantía recíproca, pero todavía aquí hay un tema estructural de fondo que es el tema de la desigualdad, ¿verdad? Entonces, y aquí pues es un tema del modelo mismo económico que hemos estado reflexionando, pero sí, Renato, se aprecia, ¿verdad? Yo le digo, cuando hemos hecho el análisis de todas las estructuras de las cuentas de ahorro, obviamente uno no ve ahí nombres de personas, ¿verdad? Son la data que proporciona la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que son por estructuras, por quintiles, y se observa ya desde ahí una profunda desigualdad que según los datos que tenemos, prácticamente un 10% de la población tiene acceso al 90% de los recursos, y al revés, ¿verdad? El 90% acceso solo a un pedacito de la riqueza. Ahora, la riqueza no hay que satanizarla por sí misma, ¿verdad? Y porque ahí sí yo quiero mencionar dos enfoques importantes. Uno, puede reducir la desigualdad profundizando una reforma en política fiscal en materia tributaria, pero hay muchos análisis que nos dicen que no podemos pasar aquí a que el tributo sea de un 35%, ¿verdad? Pero el otro esquema es, además en el esquema de globalización de la riqueza, eso se vuelve cada vez más complicado, pero sí, sin duda hay que hacer una revisión de la política tributaria para generar más, porque no podemos hablar de una democracia donde la gente que más tiene no tributa, ¿verdad? No, es imposible, porque hay obligaciones constitucionales en salud, educación y seguridad que provienen de los tributos, y hay que usarlos bien. Pero el otro esquema es generar riqueza en el intermedio de la sociedad, que es la estrategia que nosotros estamos tratando de impulsar al apoyar a sectores productivos, cadenas productivas en el agro, en el tema de la construcción. Me quedo allí, pero sí, aquí hay un tema de fondo, y es cierto, yo en varios debates sí es cierto, ¿verdad? El tema de la corrupción es un tema crítico, ha sido, y hay toda una ruta de trabajo. Pero el tema de la desigualdad no podemos obviarla, y a veces como que se nos olvida dónde estamos parados, y ahí yo creo que amerita una reflexión profunda y un pacto fiscal o una visión de país que nos permita vivir en una sociedad más equitativa, ¿verdad? Porque sí hay una profunda desigualdad. Nosotros, insisto, hemos estado trabajando instrumentos, políticas para empezar a romper eso, pero hace falta muchísimo más para poder avanzar en eso. Y una última cosa que sí quisiera, no puedo dejar de decir, es sobre el tema de la política de sostenibilidad de deuda, porque me toca preservar ese proceso. Hay una política de sostenibilidad de deuda, y eso es lo que tenemos programado, y actualmente es importante que la ciudadanía conozca que hemos hecho un gran esfuerzo de contención de endeudamiento exagerado, y lo que tenemos en este momento, según la data, según la metodología estandarizada internacional, que del sector público no financiero, la deuda que tenemos es de 42.6% del PIB, y de la administración central es 46.2%, o sea que estamos todavía dentro de los estándares que para países nuestros nos dice que el nivel de endeudamiento puede ser entre 50 y 52% del PIB. Y antes porque yo sé que Mauricio me va a decir, ahí la deuda flotante, pues le voy a decir que la deuda flotante también está bajo control, porque la ley de responsabilidad fiscal no nos permite cerrar el año con más de 0.5% del PIB en deuda flotante, lo que significa como 3.500 millones. Eso también tiene techo. Pero yo les pediría que nos concentremos en esa población que está escuchando el programa, que está escuchando que hay un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que en el fondo dice, ¿a mí en qué me beneficia eso? Vamos a ver, la ministra tocó un tema muy importante, la desigualdad. Y antes de que intervenga Mauricio Díaz Burdet y don Luis Guifarro, yo quiero resaltar sobre esto. ¿Qué porcentaje de la población
es la que subió el crédito, que tuvo acceso al crédito entre el 2014 y 2019 en aproximadamente, si me hace la diferencia, si en el 2014 el saldo en crédito será de 201.000 millones y en abril 327.000 millones. 63% exacto. Ok, ¿qué porcentaje de la población fue la que tuvo acceso a ese crédito? Yo preguntaría, ¿qué porcentaje de la población es la que incrementó el consumo de 45.000 a 70.000 millones? ¿Qué porcentaje de la población es la que dinamizó el comercio basado en el acceso a créditos de 33.000 a casi 60.000 millones? ¿Qué porcentaje de la población fue la que tuvo acceso a la vivienda, que pasó de 56.000 a 67.000 millones el acceso al crédito? Porque me parece que es la parte clave, que lo dice la ministra de Finanzas. Admito, dice, que hay desigualdad. Por lo tanto, a mí me gustaría saber, cuantificar en porcentajes, cuál es la población que en este momento está dinamizando la economía con acceso al crédito para consumo, para el comercio, para acceder a vivienda, y entender cuánta población es la que está prácticamente en una situación complicada y quejándose permanentemente de su nivel de vida. Señor coordinador del FOS, de don Mauricio Díaz. Sí, voy a hacer una aclaración importante. Me voy a quitar la camisa de economista y voy a intentar de hablar como las personas regularmente podrían entender. Y sobre esta base puedo decir lo siguiente: la deuda privada y la deuda de la familia supera el tamaño de la economía del país. En otras palabras, si uno compara la gente que ahora puede ahorrar un poco más, va a encontrar que hay otro sector que se ha endeudado enormemente, y esa deuda familiar, esa deuda personal, tiene un peso muy específico. Pero hay un elemento que yo creo que es central. No podemos decir que el beneficio ha llegado a las personas. El 68% de la población vive en condición de pobreza. Hoy 2 millones de personas no van a comer lo mínimo necesario que requiere un ser humano para poder sobrevivir. En otras palabras, aun y cuando las calificaciones de riesgo que hay sobre el país, y aun cuando el Fondo Monetario pueda suscribir un acuerdo con nuestro país, la macroeconomía en este caso y esos indicadores que se presentan y ellos aceptan es muy diferente a la microeconomía. Aquí hay 3 sectores que se llevan el beneficio de toda la actividad económica: el sector bancario, el sector energía y el sector telecomunicaciones. Ahí es donde se concentra realmente la capacidad de ahorro, la capacidad de consumo, la capacidad de inversión. Y mientras esto persista, la concentración del bienestar en el país va a seguirse dando de manera tal en que el indicador de pobreza y el indicador de bienestar de las familias va a ser bastante afectado. Hay otro ejemplo muy sencillo y que es fuerte. Si uno analiza hace unos 10 años lo que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones, uno va a encontrar que hay un déficit de más o menos 64.000 millones de dólares. Es decir, que Honduras trae más productos del exterior pagados con dólares para poder funcionar la economía. Y eso nos dice entonces que buena parte de la capacidad económica interna que hay se va fuera de Honduras. ¿Qué implica? Habrá que renegociar el tema de los tratados comerciales, y por eso uno de los aspectos que hablaba al principio es que un acuerdo con el Fondo Monetario se ve rebasado completamente frente a la realidad y frente a las circunstancias de la mayor parte de las personas. Probablemente pueda haber un acceso a crédito seguramente a los clase media que estamos ahí y a la clase más rica, pero después uno no puede decir que el crecimiento del crédito de estas personas haya podido ser mejorado. Y es tan así el asunto, y con todo respeto lo diré, de que aquí estamos hablando sobre comentarios. Nosotros no tenemos el documento que fue discutido, que fue negociado en nombre del pueblo de Honduras y que fue acordado en el directorio. Y uno dice, si un documento es tan bueno,
¿por qué entonces no es público? Si un documento le beneficia tanto a la población, ¿por qué no es público? Esto es una sugerencia importante porque en el tema de corrupción, lo que tiene que ver con transparencia es un antídoto muy importante. Y planteo esto de la manera siguiente. Sí, un acuerdo con el Fondo Monetario da acceso a crédito, no da crédito inmediato, eso se llama técnicamente derechos especiales de giro, que es únicamente para contingencias, y no voy a entrar al tema de lo otro, pero sin un acuerdo con el Fondo Monetario no podríamos negociar la deuda de 60 y pico de mil millones de lempiras que se tiene con los que generan energía o los que venden energía. En realidad es necesario, es necesario hacer esa aclaración. No estoy diciendo de que ahí se define esto y lo otro, no, simplemente que eso puede permitir un poco cierta capacidad de negociación y puede permitir cierta posibilidad que el país reenrumbe ciertas cosas. Termino con otro elemento importante. Si las cosas están bien, ¿por qué tenemos tanta gente fuera? ¿Por qué hay tantas caravanas? ¿Por qué nos acusan, y no voy a usar las palabras que se utilizaron, de una de las personas más influyentes en Estados Unidos respecto al gobierno hondureño y respecto al gobierno de Guatemala? Porque efectivamente cuando nosotros estamos hablando del tema de migración, estamos hablando que la gente se va porque no hay seguridad, a pesar de todo lo que se diga, y porque tampoco hay el acceso al empleo y el acceso al ingreso. Mientras esto no se produzca, pues bueno, podemos decir cosas maravillosas de la macroeconomía, pero cosas muy difíciles respecto a cómo vive la gente hoy, en su comedor, en su estancia, en su vivienda. Es una distancia muy grande y es por esa razón que hay creo, un esfuerzo, y aquí hay una invitación de nuestro lado. Bueno, tratemos de superar un acuerdo con el fondo. Los acuerdos con el fondo no nos han llevado a resolver los problemas de pobreza. El año pasado nosotros le quisimos entregar una carta, y le entregamos una carta a la directora gerente del Fondo Monetario, la señora Lagarde, y en ella le decían, bueno, si antes teníamos, cuando entramos al modelo de desendeudamiento, 4.000 millones de dólares, y aquí las diferencias, es cierto, nosotros tenemos una diferencia muy grande y la hacemos sobre datos oficiales. Y hemos quedado de conversarla con tu equipo técnico. Y son para nosotros 3 veces o 4 veces el tamaño de esa deuda. ¿Eso qué significa? Que a pesar de haber tenido acuerdos, nos seguimos sobreendeudando. Significa también que a pesar de que le hemos dedicado más de 500.000 millones de lempiras al combate a la pobreza, los indicadores de pobreza siguen siendo realmente muy malos. Esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar esto micro con esto macro, eso pequeño con eso que es más grande, en un acuerdo un poco más amplio? Quizá el ejercicio del presupuesto nos va a ayudar. Nosotros tenemos mucha esperanza en la Secretaría de Finanzas y en su secretaria para que también pueda haber una apertura mayor a una discusión que tiene que ver en cómo distribuir un poco más los beneficios que hay en el país. No hay otra manera, porque si seguimos pensando que los acuerdos con el fondo nos van a resolver los problemas, estamos fritos y recontrafritos. ¿Y qué respondió Lagarde? No la quiso recibir de manera personal, la mandamos por otros medios y todavía estamos esperando la respuesta, aunque ahora va al Banco Central Europeo. Pero es importante, nosotros no hemos dicho que el acuerdo con el fondo es como la varita mágica para resolver todo. No, es un marco habilitante, ¿verdad? Y nosotros como gabinete cumplimos pues y con mucho esfuerzo, porque mantener el déficit bajo control es una tarea muy dura. Igual los temas de mantener la inflación en términos adecuados. Entonces, el acuerdo con el fondo es un marco habilitante. Peor sería si no lo tuviéramos, porque la inflación se dispararía. Y lo peor que podría pasar acá es una inflación disparada, porque ahí sí la pobreza se agudizaría y ahí nos vamos todos, ¿verdad? Ahí nos afectamos todos. Entonces es un habilitante de mantener condiciones estables, una consolidación fiscal y una política monetaria adecuada. Pero no es la varita mágica. Pero no suficiente, dice Mauricio Díaz. Y yo voy a poner un insumo para que intervengan también don
Luis Guifarro y don Wilfredo Cerrato. Lo que yo he entendido de Mauricio Díaz Burdet, y esto va para usted, es que ese crecimiento económico que tiene Honduras en este momento beneficia solo al sistema financiero, a los que se dedican al negocio de la electricidad y de las comunicaciones, y probablemente a un 10% de la población, que fue un dato que le escuché aquí mismo a Rocío Tábora. Pero la gran pregunta que se hace Burdet: ¿cómo democratizar ese crecimiento económico y los beneficios que da ese crecimiento económico? ¿Cómo volver más inclusivo esos beneficios? Y que no solo lo logren los que se dedican al sistema financiero, a la energía, a las comunicaciones, y quizá un 10% de la población. ¿Cómo tratar de que eso llegue a ese 68% de la población que vive en pobreza? Lo resumo así. Si estoy equivocado en el resumen, que me lo diga aquí don Mauricio Díaz Burdet. ¿Cómo hacer que esos acuerdos con el fondo, que se traducen en confianza para conseguir préstamos, para invertirlos en el mejoramiento nivel de vida, al final lleguen a esa población? Mauricio Díaz afirma que hemos invertido, ministra, presidente del banco, 500 mil millones de lempiras en el combate a la pobreza. ¿Desde hace cuánto, Mauricio? Desde el año 2000 a la fecha. Desde el año 2000 a la fecha, y que los pobres en Honduras se mantienen o se incrementan. Respuestas para tanto el presidente del Banco Central como para Rocío Tábora. Luego escuchamos al presidente del Colegio de Economistas, pero después de la pausa. Sí, cómo no. Ministro, les digo que la señora Bárcena, de la Comisión Económica para América Latina, Alicia, viene a Honduras la otra semana y estará aquí en primicia, en Frente a Frente. Después de la pausa volvemos. De a frente, gracias al evento Kia del Año, con los precios más bajos. Kia, el poder de sorprender. Continuando con el tema de hoy, ¿cuánto incidirá este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la economía y en el mejoramiento del nivel de vida de los hondureños? Y nuestros seguidores en cuentas sociales, en redes sociales, nos dice: Freddy García, buenos días. La verdad, yo sí tengo confianza en que todo servirá para mejorar el país, para sacarnos de esta inmensa crisis energética en la que estamos, y que por favor se le dé prioridad a la energía limpia. Tomemos ejemplo de Costa Rica, luchemos por cuidar el planeta también. Rafael Canales nos comenta: ¿cómo vamos a ahorrar con ese montón de impuestos que nos sacan de nuestros salarios y después se lo roban para lucrarse ellos mismos para financiar campaña? Catracho MD: así es, muy de acuerdo, el nivel de pobreza es muy alto. Manuel Ochoa nos dice: endeudarse más con el FMI es igual a más pobreza a largo plazo. A través de la historia se ha visto que los países que más dependen del Fondo Monetario Internacional se empobrecen cada vez más. Sociedad civil verdadera debería de revisar el contrato del préstamo. Que se le explica así en un minuto a la gente qué significan esos 300 millones de dólares que quedan ahí como un colchoncito por cualquier emergencia derivado de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y luego está pendiente la respuesta. Ahora que hemos logrado ese acuerdo, vamos a obtener los fondos, porque esa es la impresión que nos quedó a todos, para resolver esos problemas de endeudamiento que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero que lean los últimos mensajes la periodista Victoria Martínez, para que luego venga aquí las respuestas del presidente del banco, de la ministra de Finanzas, de la intervención del presidente del Colegio de Economistas. Antonieta Mejía nos dice: gracias Renato, crear una economía más dinámica, sostenible e inclusiva que beneficie a todos y gira en torno a promover la competitividad, creación de empleo, sostenibilidad fiscal, mejorar la transparencia y apuntalar la lucha contra la corrupción. Juan comenta: siguen endeudando al país sin ver resultados directos en la población. Mientras que el cacique nos dice: el gobierno de Honduras tiene cero esperanzas de cumplir este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si no cambian al gerente de la ANE. Por su parte, Eduardo Facuse dice: lamentamos el incremento en obligaciones con el FMI, producto de la corrupción en contratos de energía eléctrica realizados por políticos y algunos empresarios corruptos. Vergonzoso estar celebrando esto. Creer que esto nos ayudará a erradicar la pobreza es una vil ilusión óptica. Licenciado, continuamos con usted con el tema del día. No perdamos tiempo, démosle el pase en este momento al presidente del banco y a la ministra de Finanzas. Bueno, de acuerdo, los sectores que más crecen: instituciones financieras, comunicaciones y energía.
por eso es importante la política pública que ha tenido el gobierno de poner recursos que vienen del Tesoro para que se pueda financiar a aquellos microempresarios. ¿A través de qué programas? FIRSA, que sí fue un éxito, de repente se quedó sin recursos y hay que buscar más, pero en ese momento se atendió. Crédito solidario, también como explicaba la ministra Rocío Távora, el Fondo de Garantías, donde el Banprovi aportó 300 millones al patrimonio, creo que también del Tesoro. Y también, ¿verdad? También habíamos aportado antes como tesorería. Mire qué interesante la estadística porque lo mencionaba Mauricio. A abril, los bienes de consumo, es decir, producto terminado importado, han bajado 23 millones de dólares. O sea, se ha importado menos en valores absolutos bienes de consumo. Pero se ha importado más, casi el mismo valor, 25 millones más, en materias primas y productos intermediarios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguien acá que está elaborando producto terminado. Y si se anima a importarlo es porque logra una venta. Y si se anima a importar es porque aquí tiene recursos para financiamiento. Porque todos sabemos que un negocio, una parte sale de la bolsa de uno y otra parte grande sale de financiamiento. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo esas políticas públicas de acceso a crédito a micro y pequeños empresarios van dando resultados. Materiales de construcción ha crecido casi 14 millones de dólares, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo, hay que apoyar esas personas que no tienen acceso al crédito. Aquí todos vamos a ir cayendo en diferencia entre el rico y el pobre, que en nuestro querido país la brecha es fuerte. ¿Y cómo salir? ¿Cómo producir más? Volvemos al tema de educación. Y de nuevo, el gobierno puede tener los recursos, pero si el maestro no es responsable, el padre no es responsable, el hijo no va a la clase, no se va a poder. Quiero aclarar un tema porque siempre Mauricio nos da los datos exactos y es bien complicado porque con los números hay que ser bien exacto. Según su opinión. ¿La opinión de qué? De que hay que dar los datos exactos. Sí. Esa es mi opinión, ¿verdad? Y yo creo que sí, hay que ser responsable. Yo pienso exactamente lo contrario. Ah, bueno, yo sí creo que hay que ser bien responsable con lo que uno dice, porque uno no puede especular o llamar a la especulación. La deuda del ENE no son 62 mil millones de lempiras. Y como hemos explicado, lo que se va a hacer aquí es reperfilar parte de esa deuda, no toda. ¿Por qué voy a reperfilar yo una deuda que me prestó el BID a 3%, a 30 años? Sería ilógico irle a pagar al BID a 3 por ir a sacar dinero a 6 en los mercados internacionales o a 8 aquí o a 2 en lempiras. Entonces, lo que se va a hacer, y lo hemos dicho, y claro que lo hemos dicho, y lo reconocemos, es que se va a reperfilar la deuda interna que está por vencerse. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a tener que negociar con la banca y decirle, cambiemos el pagaré. Si dice que se vence mañana, ya no se vence mañana. Se tiene que vencer a largo plazo. Y revisemos las tasas de interés. Y otra cosa que no estoy de acuerdo, porque habemos gente que trabajamos en el gobierno, que promulgamos la transparencia, es que se diga que como este acuerdo no ha sido informado a ciertas personas, estamos ocultando o es falta de transparencia. Al público, al pueblo hondureño. No, me va a permitir. El acuerdo que firmamos en el 2014 fue público y fue una decisión de las autoridades. ¿Quiénes? En aquel entonces, Marlon Távora como presidente del Banco Central y mi persona como secretario de Finanzas. Si usted lo que quiere es estar en las reuniones que tenemos con el fondo día a día, discúlpeme, pero no, porque gobierno somos nosotros. Este acuerdo que se aprobó el día de ayer y que nosotros como autoridad, ahora la ministra Rocío Távora y mi persona, vamos a dar el ok para que se publique. Y entre sus trámites burocráticos del fondo se va a terminar publicando. Pero usted no puede decir que porque no lo hicimos público es que estamos con falta de transparencia. Yo quiero aquí dejar bien claro, habemos gente en el gobierno que trabajamos responsablemente, ¿ok? Y que velamos por la transparencia, no solo los que están afuera, más bien cuando uno está aquí en el gobierno es que se prueba de verdad, porque aquí sobra quien lo llame a uno. Entonces más bien aquí es donde uno se prueba, pero aquí a veces se vende una idea de que los del gobierno son malos y los que están afuera son buenos.
Entonces yo ahí sí le pediría que con mucho cuidado, cuando se refiere a temas de transparencia, lo diga bien, porque aquí está la gente viéndonos. Ahí están los niños de nosotros viéndonos. Y después quedan con la duda si hay que venir a trabajar al gobierno, porque como todos son malos ahí. Entonces, no, aquí, usted está agregando cosas. No estoy agregando, porque yo no usted he dice dicho que de por malo, falta... ni de bueno, ni es un problema personal. No, es que usted lo que dice es que por falta de transparencia no es servicio público. Discúlpeme, pero las negociaciones lo hemos hecho nosotros como gobierno. Y cuando se apruebe, lo vamos a autorizar. Un gobierno que se debe a su pueblo. El pueblo. En primer lugar, usted me debe de dejar hablar cuando yo hable, así como usted habla y nadie lo interrumpa. Si usted quiere decir algo sobre lo que yo opine, dígalo cuando le dé la palabra. Con gusto. Yo quisiera agregar allí un par de elementos. Primero, el acuerdo sí incluye medidas específicas de transparencia fiscal. Luego nosotros hemos venido trabajando una serie de consultas con un grupo de expertos, con grupos de mujeres, con grupos del sector privado, del sector social de la economía, y hemos implementado ya algunas medidas que salieron el año pasado, y este año yo espero que el ejercicio, Mauricio, sea todavía más rico, ¿verdad?, para poder avanzar. El nuevo portal de la Secretaría realmente fue a raíz de todas esas consultas. Hacer transparente, por ejemplo, el tema del gasto tributario, donde todo el mundo sabía que aquí había no sé cuántas exoneraciones, pero hasta el año pasado se agregó, después de varios estudios, porque costó como 2 años todo eso, incluimos en los documentos que mandamos al Congreso y están en el portal de la Secretaría toda la descripción del gasto tributario, o sea, las exoneraciones. Y este año vamos a profundizar mucho más en el desglose de esa información de quienes se benefician, ¿verdad?, de las exoneraciones respectivas. Y hay otros elementos en materia, el tema de los fideicomisos también se ha avanzado en los portales, y en este ejercicio vamos todavía a profundizar más en la transparencia de los fideicomisos. Y con el tema, con el tema del ENE, en efecto, lo que vamos a reperfilar es parte de esa deuda, pero también hacer una restauración de esa institucionalidad, ¿verdad?, que está tan por el tema de los contratos y todo lo que se ha venido manejando. También ahí hay reformas claves que hay que hacer para tener un mercado competitivo y transparente en la compra de energía, y otras medidas como el fortalecimiento regulatorio, de instancia regulatoria que la CRE. ¿Cuánta deuda van a reperfilar aquí interna de la NE? Bueno, ese es un tema que estamos ahorita, ya ahora en el acuerdo con el fondo, que tenemos ofertas para entrar en un proceso de reestructuración. Viene el momento de hacer el corte de si va a ser la mitad, si va a ser el 40%. Nuestros equipos técnicos están trabajando ahora. Ahí hay un tema sensible, Renato, ¿verdad? Y que para mí necesitamos recuperar el control de los fideicomisos, ¿verdad?, para poder hacer este ejercicio de reestructuración de la deuda con los fondos propios, con los activos propios de la ENE, ¿verdad?, para hacer menos presión en la administración central, ¿verdad? Entonces, y en eso estamos, y podríamos profundizar más sobre eso. Correcto, ministra, pero mire, yo quiero retomar este asunto. Sé que tener una macroeconomía sana es importante, eso no lo podemos negar, pero claro, si lo que nos aflige a todos los hondureños, incluido usted, desde hace mucho tiempo, es ese 65, 66, 67 de pobres que tiene el país, y son los que presionan para que esta democracia deje de ser conceptual y dé resultados en el nivel de vida. Entonces, aquí tenemos otra opción, es crear condiciones de país para que venga la inversión y genere los empleos, porque buena parte de la gente está desempleada. Segundo, el presidente del Banco Central admite que en efecto el sistema financiero, la energía, las comunicaciones son las que más
se benefician del país, pero insistimos con ese 68% de pobres. Si la banca nos dice a cada rato que tiene una sobreliquidez, yo hace algunos minutos le preguntaba al presidente del Banco Central aquí en privado, hombre, ¿por qué no se abre la banca? Yo sé que la banca tiene que cuidar los recursos porque no son de ellos, sino que son de nosotros, pero observo una crítica gubernamental de ese extremismo conservador en cuanto a ¿qué les digo? Todas las trabas que pone la banca para la gente que quiere obtener créditos. Y me gustaría que profundizáramos un poquito sobre eso, pero antes yo sé que tiene algunas valoraciones el presidente del Colegio de Economistas sobre todo lo que debatimos aquí, las repercusiones de ese nuevo acuerdo de Honduras con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en la microeconomía. Señor Luis Guifarro. Sí, mire, yo creo que para ir precisando algunas líneas que de pronto parece que en la percepción ciudadana no están muy claras, y vamos a referirnos con el tema de la recesión. En efecto, para que haya recesión, pues tiene que expresarse por 2 trimestres consecutivos una caída del Producto Interno Bruto. Lo que podríamos decir es que la economía hondureña transita por una fase de estancamiento, porque si uno ve los indicadores, si cerramos a 4.8 de crecimiento en el PIB, en el 2017, el 2018 alrededor de un 3.6, y para el 2019 la expectativa es cerrar más o menos a ese nivel, entonces vemos que como que la economía se nos ha estancado. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, el tema de la energía. Sí, mire, esto resulta bien preocupante, porque donde aparece que está la mayor dificultad no es en el ordenamiento de las cuentas a nivel del gobierno central, sino es por el lado de las descentralizadas. Y ahí es un reto, y ya no solo del gobierno, sino es un reto para el país. Con una deuda que todavía ahí está entre 62.000 a 66 o 67.000 millones, el tema es que la ciudadanía percibe que hay mucho de oscuro en eso, porque nunca se han abierto esos contratos con los generadores para ver en qué condiciones se contrató el costo de la energía. Y eso, mire, está repercutiendo tal porque vuelve a la economía hondureña no competitiva. Para cualquier actividad económica, un insumo estratégico en el proceso de producción es el insumo de la energía. De manera pues que ahí, si a nivel regional, con la región centroamericana nos comparamos, tenemos un serio problema de competitividad. Aparte sería el tema de cómo anda la presión tributaria, porque hay en el proceso de producción hay varios factores que contribuyen a determinar si hay un ambiente de competitividad en determinada economía con respecto a otro país. Siendo así, entonces, yo diría que hay varias cosas, y por el lado de que las estadísticas que nos ha aquí mostrado el presidente del Banco Central con el tema del crecimiento del crédito, y vamos a decir lo siguiente, de que la banca orienta sus recursos crediticios bajo un principio de maximizar su utilidad. Ellos lo que manejan es como cualquier negocio, y hace más de 256 años Walter Bagehot decía que usted no puede, fundador de la Banca de Inglaterra, decía que bueno, ¿cómo va a controlar la banca si su negocio principal es transformar recursos de crédito, recursos en forma de depósito en recursos en forma de crédito? De manera pues que ahí tenemos una situación en que para esperar que la banca oriente sus recursos mayormente en apoyo al sector primario, lo que es el sector agrícola, agroindustrial, también al sector secundario por el lado de la transformación, en todo lo que es el sector de la transformación, y disminuir un poco el crédito a los servicios, pues tenemos una economía que se ha tercializado. La mayor parte de la contribución al PIB es por el sector de los servicios, y ahí usted los tiene: sector financiero, sector de energía y sector de telecomunicaciones. Son básicamente, pues, es decir,
categorizado dentro del sector de los servicios. De manera pues que ahí sí tenemos un problema de que dónde se está generando el mayor, es decir, coeficiente de empleo. Precisamente estos sectores se caracterizan por no generar los volúmenes de empleo que requiere la economía. Donde deberíamos de orientar la política pública es ver cómo procuramos un poco de más atención al sector primario, al sector secundario, porque ahí se concentra la mayor, es decir, capacidad de absorción y de generación de empleo en la economía hondureña, no en el sector de los servicios. Usted va a la banca y si la banca tiene, es decir, alrededor de unos 18,000 empleados, es decir, a nivel nacional, y tiene una fuerte contribución al Producto Interno Bruto. Correcto. De manera que donde debe orientarse la política pública es, bueno, a cómo usted enfrenta el problema de mejorar las condiciones en el agro nacional, porque también con eso contrarresta otro fenómeno social que es el problema migratorio. De forma pues que sí vemos que ahí hay un espacio para la formulación de políticas públicas de cómo se deben desarrollar e implementar políticas que de alguna manera propendan al desarrollo del sector primario y secundario, porque son los que más generan empleos en el país. No, y ahí, Renato, realmente totalmente de acuerdo. Y aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el mismo sector café, donde, por ejemplo, estos shocks internacionales, quienes lo resisten son las familias que están produciendo cafés especiales. Y para esos cafés especiales ahí ha habido una articulación de políticas públicas orientadas a eso y también de recursos externos para eso. Ahí tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? La distancia entre una familia, aunque sea con 10 manzanas, pero que está produciendo un café especial versus el otro pequeño productor que solo lo vende. Hay dos cosas que me nacen de lo último, Renato, y no lo puedo dejar de mencionar. Primero, no podemos ver el país fuera de un contexto regional y global, ¿verdad? No somos una isla. Las tendencias en el crecimiento regional, para irnos aquí al lado de Centroamérica y Caribe, es una caída del Producto Interno Bruto. Más bien Honduras mantiene todavía, está con mejores indicadores que en Centroamérica especialmente. Si usted ve en Nicaragua, el índice mensual de actividad económica en abril era menos 6.6, o sea, así hacia abajo, ¿verdad? Entonces, este es un punto que hay que verlo. Entonces, hay temas regionales y hay variables regionales que están en todo esto. La inestabilidad política es un factor que no nos permite mantener una estabilidad en las políticas, Renato. No podemos dejar de mencionar el tema del narcotráfico, el crimen organizado y la inestabilidad política como variables que no nos permiten. Yo siento, Renato, a veces como que unos estamos construyendo pilares de una casa y otros lo están empujando. Y otro le quieren meter fuego, ¿verdad? Entonces, yo no sé si es que no tenemos acuerdo qué tipo de casa queremos totalmente, pero yo así a veces me siento, ¿verdad? Que estamos por acá trabajando, otros están haciendo adobe y dice, ¿lo pongo en esta casa o dónde lo pongo? Pero hay una gran energía en el país de gente que quiere construir. Yo les decía el viernes que me fui a sembrar árboles para iniciar el programa con el Fondo Verde y venía de sembrar, venía tan entusiasmada, ¿verdad? De un programa de reforestación de 690 hectáreas que se le daban a unas comunidades recursos para cuidar y proteger y todo el mundo. Y vengo aquí y no podía ni entrar a Tegucigalpa y aquel relajo, y yo sentía como que eran dos mundos distintos. Pero coincidamos en algo, ¿Cuál es el porcentaje de pobres que tiene Honduras, presidente del banco? Así rapidito para ir una pausa. No ando el dato. Pero 65%. ¿65? ¿Cuánto es? Entre 65 y 68. Entre 65 y 68. ¿Usted tiene datos? No, por ahí anda. Entre 65 y 68. Pero hay cuestionamientos de la manera como medimos, ¿verdad? La pobreza. Coincidamos en que hay más de un 60% de pobres. Puede ser menos, pero hay pobreza. Ok. Y es alta. Coincidamos en eso. Perdón, Renato, 59.6 según el último informe del BID.
Bueno, 59.6 según el Banco Interamericano, el FOSDE maneja que está entre un 65 y 68% de Según el pobres. INE. Según el Instituto Nacional de Estadística. Sí. Bueno, no se pone de acuerdo ahí el BID con el INE entonces. Mire, El más nuevo, supongo yo. yo digo, aquí estamos porque al final lo que idealizamos nosotros es que se reduzca ese número de pobres que tiene el país. Yo creo que eso lo motiva a usted a reflexionar sobre la economía, señor Luis Guifarro. Mire, yo enseño economía y el problema es que uno habla de economía y por un lado la forma de cómo enfrentar la pobreza en Honduras depende de la adopción de políticas públicas responsables. Y ya estamos urgidos de que echemos una mirada de cómo resolvemos los problemas del agro para resolver también este problema, es decir, social que conforman los principales centros urbanos. Lo que le del quiero país. decir es que lo que nos estimula a reflexionar sobre la economía es porque al final lo que uno procura es el bien común. Por supuesto. Así es, así es. ¿Estamos de acuerdo, Mauricio? Así es. No, absolutamente. Lo que queremos es más igualdad, menos inequidad. Así de simple. Yo estoy seguro que las políticas públicas están orientadas en cualquier gobierno hacia la reducción de la pobreza. El problema es que nos encontramos en el camino con corrupción y algunos dicen con políticas públicas que no son las adecuadas. ¿Por qué reflexiono así? Yo le quiero hacer una pregunta a Mauricio Díaz Bordet, reconociendo que lo conozco desde hace mucho tiempo, de su formación espiritual, de su formación en la economía, igual que los conozco a la ministra de Finanzas desde hace 30, 35 años, a don Wilfredo Cerrato en la administración de los últimos gobiernos, la lucha gremial de don Luis Guifarro. Ok, ¿a dónde quiero llegar? Mauricio, no interprete mi pregunta como un desafío, sino veo que la discrepancia surge porque Mauricio Díaz dice hay que ser transparente con ese informe, con ese acuerdo del Fondo Monetario. Muéstrenlo públicamente para saber qué fue lo que negociaron. Yo así lo interpreté. No, la discrepancia no es esa, Renato. Presidente del Banco Central. Ese es el sentido. Es decir, yo jamás lo vi. Está negociando cosas oscuras ahí Will Cerrato y el Gabinete Económico. Se lo digo con toda franqueza, así lo interpreté. Pero es que no necesariamente falta de transparencia que estemos negociando un acuerdo como gobierno y que se publique una vez que se aprueba. ¿Qué voy a publicar yo si no está aprobado? Si no está aprobado, ¿por quién? Por el directorio, no un documento oficial. Pero puede haber Por el directorio del Banco Central. Del Fondo Por Monetario. eso, ¿lo aprobó ayer o no lo aprobó ayer? Claro que lo aprobó ayer. Bueno. Usted, ¿lo voy a sacar antes? ¿Cómo lo voy a sacar antes? O sea, no existe. Se va a publicar. Se va a publicar. Claro. En el 2014 se publicó, ahí está la página. Yo ayer anduve buscando. Yo pregunto, ¿alguien se metió a ver ese documento? Yo ayer anduve buscando ese informe todavía. en la página del Fondo Ya le Monetario. voy a conseguir la página. ¿Ya está ahí No, publicado? no, está no, publicado. estamos- Se tiene que Sí. mandar una carta para que el fondo Ok. la publique y se Pero no publique. en ese sentido Tal y como de se lo hizo que en yo- 2014. De lo que yo quiero expresar, y Wilfredo, yo ruego su atención en lo siguiente. ¿Cómo no? De lo que estoy hablando es que Honduras tiene la posibilidad de discutir la política pública con varios sectores. FOSDE no está pidiendo un puesto en el gabinete. Yo no tengo ni he tenido antes ningún interés de ser ministro, nada de eso. No, simplemente que hay cosas en las que puede haber un aporte en donde las personas tienen cierto conocimiento de diferentes temas. FOSDE no los tiene en todas las áreas. Y reconocer y tomar ese conocimiento para poderlo negociar con las misiones del fondo y luego con el directorio, que es responsabilidad del gobierno, la sociedad civil no debe reemplazar el gobierno, es una posibilidad de tener un mejor acuerdo. A eso es que estoy apuntando. Aquí no es un asunto de que esté poniendo en entredicho la honorabilidad de nadie, no, simplemente de que puede haber una contribución de diversos sectores del país para poder tener un mejor acuerdo. Esa es la expectativa, pero después no hay ninguna acusación personal, no hay nada aquí. Además, mire, son 23 gobiernos, 23 equipos técnicos que analizan estos Y bueno, yo le agradezco acuerdos. entonces, Mauricio, la aclaración. Y mire, siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, uno debe de apreciar a la gente que le dice lo que no le gusta escuchar. Uno aprende, uno crece más rápido si uno escucha a la gente. Usted habla de que necesita un espacio para discutir un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La primera hora
cuando empieza una misión técnica con el fondo, es revisar la agenda del fondo. Y ahí tienen la cantidad de personas que van a entrevistar. Sí. Y ellos son libres, pero también nosotros podemos decidir quién sí y quién no. Sí. Claro que sí. Ese es el mecanismo que ellos usan. Y siempre que vemos la reunión de la misión técnica con el FOSDE, nos decimos, vayan. Entonces ahí tiene el espacio y lo ha tenido. Nunca ocurre. Nunca ocurre por lo menos en los últimos 6 años. La reunión del fondo con el FOSDE. No en Honduras. Las otras las gestionamos nosotros. ¿Ocurre reunión entre el FOSDE y el fondo? Pues tal vez tuve que ver claro. Con las misiones. Con las misiones. ¿En Honduras o en Washington? No la misión residente. ¿Ocurre en Washington? No, la misión residente. De cuando viene la misión técnica, con los equipos técnicos. Y esos son, como dice usted, lo que le van a escuchar los aportes técnicos que usted haga, porque ahí están especialistas en temas fiscales, en temas monetarios, en temas macroprudencial, en temas de transparencia. Entonces, yo que sí le pediría que no quede aquí duda, que es la misión técnica del Fondo Monetario. No hay ninguna duda. Aquí o allá se reúnen con ustedes, así como se reúnen con otros actores. Creo que no sé si con don Luis se han reunido, con otros banqueros, con varios actores. No solo se sientan con nosotros. No tendríamos sentido común si nosotros le decimos al fondo, solo con nosotros, venite. Hombre, vayan a escuchar a los demás. Algo vamos a aprender de eso. Entonces, ahí vemos siempre las reuniones que hay con el FOSDE y con otros, ¿verdad? Y eso es bueno que esté. Okay. Afuera. ¿A dónde quería llegar yo? En sus sueños más agudos, ¿de qué? ¿Tiene alguna posición crítica sobre el manejo de la economía nacional? El presidente del Colegio de Economistas, ya lo he escuchado. He escuchado cuestionamientos también del Foro Social de la Deuda Externa. En esos sueños de ustedes, ¿qué es lo que urge y es prioritario en Honduras para reducir esa pobreza a partir de un dinamismo mayor de la economía, con inversión que genere empleos, con empresas que no solo abastezcan el mercado, sino que exporten para que generen divisas? Es una pregunta elemental. No hay que pasar por una escuela de comunicación para hacer esta pregunta, pero me nace hoy preguntárselo al presidente del Banco Central y al coordinador del FOSDE. En esos sueños que ustedes tienen, despiertos la mayor parte de veces, o dormidos, ¿por dónde reorientar la dinamización de la economía hondureña en función de lo que dijimos hace algunos minutos? Reducir el número de pobres que tenemos. Después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente, gracias al nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Efectivo desde la primera cucharada. Vamos con Frente a Frente, gracias a Reasa, distribuidor autorizado de Volkswagen. Porte del Tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas le informa sobre el tránsito vehicular. Así están los comportamientos viales. Desde el Boulevard Juan Pablo II, pues observamos una línea de vehículos con rojo intenso, tránsito pesado en la calle Real de Minas, y se extiende hasta todo Avenida Real de Minas, Arturo López Roderno, todo este sector, y hasta llegar al Boulevard Morazán. En ambos carriles es fuerte el congestionamiento. También pues ha disminuido la colita de vehículos cerca de la Fuerza Aérea Hondureña en el anillo periférico. Ahora se volvió anaranjada, es tránsito moderado. Boulevard Kuwait manteniendo algunos rojos. Frente a la Universidad Pedagógica Nacional también se mantienen líneas en rojo. En San Pedro Sula, la séptima avenida suroeste con algunas alertas. El Boulevard del Norte, también la avenida Junior con rojos intensos que deben valorar antes de salir de casita los sanpedranos. Información presentada por Banco de Occidente. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Vamos a la pausa y el reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. También quiero poner en la mesa aquí de discusión ese asunto de la NE. Se supone que el Fondo Monetario Internacional ha creído en todo un proyecto de saneamiento de las finanzas de la NE que el Estado de Honduras le ha presentado.
Entonces, ¿se comprometieron los generadores de energía a sacrificarse un poco? Yo entiendo que ese planteamiento que el Estado le ha hecho al Fondo Monetario Internacional, mire, con la NE vamos a hacer esto, es porque ha arrancado promesas de los generadores. Y eso le preguntaba yo a la ministra de Finanzas y al presidente del Banco Central de Honduras. Le arrancaron promesas a los generadores de que se van a sacrificar un poco en esos contratos firmados con el Estado de Honduras. Porque de otra manera, usted me lo dijo, ese saneamiento de la NE pesa en el nuevo acuerdo que podamos firmar con el Fondo Monetario Internacional. No, y lo dijo don Luis, y los números del tema fiscal monetario no es el big issue, no es el gran reto, es el tema de la NE. Correcto, entonces, si le hemos presentado al Fondo Monetario, mire, de esta manera lo vamos a sanear, es porque le arrancamos promesas a los generadores. Es porque los generadores se van a sacrificar también, después de negocios exitosos que han tenido por décadas con la energía eléctrica que le venden al Estado de Honduras. De otra manera, quedaríamos mal con el Fondo Monetario Internacional y esta situación interna de la electricidad no se arreglaría nunca. Y todos sabemos que parte de la riqueza que el país tiene va a ese hoyo financiero que tiene permanentemente la NE. ¿Cuánta seriedad en ese proyecto de saneamiento en el que se ha basado el fondo también para firmar con el Estado de Honduras ese acuerdo de stand-by hay? Después de la pausa, las respuestas de la ministra de Finanzas, del presidente del Banco Central y desde luego, a mí me gustaría escuchar los mejores sueños del Colegio de Economistas de Honduras y del FOSDE de cómo reorientar y dinamizar la economía pensando en ese 67% como dice el INE o 59.5% de pobres según el BID que tiene Honduras. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a tus ahorros. Me dicen que está el presidente del STNE en la línea telefónica. Quiero abordar ese asunto de la NE porque este acuerdo de stand-by con el FMI pasa por ese programa de saneamiento que le ha presentado el Estado de Honduras. Y yo como hondureño quiero saber hasta dónde estamos en la capacidad de aplicar y ejecutar eso que se le ha dicho al Fondo Monetario, pasando por el sacrificio que tienen que hacer los generadores. Solo permíteme sacar y extraer los sueños de Mauricio Díaz Burdet y Luis Guifarro sobre cómo enderezar. ¿Cuáles son como los tres pilares? Sé que no vamos a arreglar la economía de Honduras esta mañana y que los problemas no se resuelven así con preguntas y respuestas, pero por lo menos ilusionarme con la opinión de ellos. Mauricio. Sí, voy a comenzar con uno que no siempre se relaciona con la economía y es muy importante, generar estabilidad política en el país. Si esto no lo logramos alcanzar en el corto plazo, cualquier indicador macro, micro, etcétera, tiende al fracaso. Y aquí hay que resolver el problema de la reelección y hay que resolver de ofrecer datos en el momento en que tienen que ser sin manipulación. El segundo que creo que es muy importante y tiene que ver sí directamente con la finanza pública, cómo orientar un presupuesto público que nos genere equidad en la distribución de ese presupuesto y mayor inversión pública. En la medida que fueron teniéndose los acuerdos con el Fondo Monetario, se fue desplazando los programas de inversión pública, por ejemplo, la complementariedad con lo que tiene que ver con la inversión privada para generar un poquito más de empleo o bastante más empleo y generar cierto mejoramiento también en la inversión y cierta calidad también en los servicios de educación y de salud que son absolutamente fundamentales. Hay uno que nosotros esperamos que esté
esté también en el acuerdo y que está relacionado con los migrantes. Cómo abordar el tema de no solamente las remesas, que son fundamentales y que le dan estabilidad al país, sino cómo se le da un aprovechamiento, y aquí dicho de la manera más respetuosa, porque ese dinero de la gente que está allá es un dinero santo, podríamos decir, porque es de mucho esfuerzo de estas personas, para que pudiera orientarse a mejores niveles de inversión y de que pudiéramos recibir en su momento, porque ocurrirá, el retorno de estas personas, un retorno más digno. Ahí hay necesidad de un esfuerzo más intenso, más fuerte de todos los sectores, incluyendo lo que ellos se autodenominan Departamento 19. Yo siento que lo otro estaría vinculado a lo que está relacionado a la empresa de energía eléctrica en este momento. Sin duda es un tema que tiene que ver con competitividad, tiene que ver con seguirnos endeudando para pagar ciertas cosas que debieron haberse pagado en su momento, mejorando la administración pública. Son sueños, digamos, un poco más macros, pero de hecho que pueden contribuir notablemente a un esfuerzo que trasciende un gobierno. Eso es real. Don Luis Guifarro. Sí, mire, más allá del aspecto coyuntural que se atraviesa por el tema de la inestabilidad política, yo pensaría que la formulación de políticas públicas estaría más por el lado de cómo se hace un mayor énfasis en la atención al agro nacional. Recordemos que obtendrían varios beneficios. Primero, ¿cómo abatir pobreza en Honduras si no se tiene ni garantizado lo que es la seguridad alimentaria? Entonces por ahí usted atiende ese problema. Y por otro lado también evita el flujo migratorio del campo, porque recordemos que donde nos concentra la pobreza es precisamente en el área rural. De manera pues que ahí usted, si tiene la política económica, se orienta más a establecer prioridades en el agro nacional, entonces, primero, yo miro con preocupación porque yo soy de la costa norte, cómo se ha ensanchado la frontera de dos monocultivos, palma africana y caña de azúcar. Entonces usted tiene destinado las tierras más fértiles del país a esos dos cultivos. Ajá, bueno, ¿y la seguridad alimentaria? ¿Qué problemas tenemos como país cuando aquí se acentúa el problema de sequía en el corredor seco? Usted debe echar esa mirada. ¿Por qué? Porque por otro lado también en el encadenamiento del proceso de producción, usted tiene de que una buena producción agrícola es a su vez dentro del encadenamiento de la producción el insumo con que va a desarrollar el sector secundario en la parte de transformación. Y fíjese... Tiene valor agregado. Perdón. Entonces es eso que usted ya estaría favoreciendo la integración de una economía con el desarrollo, primero estableciendo prioridades en el agro nacional, es decir, para el acceso al crédito, es decir, provocar formas de cómo mejorar la redistribución de la tierra, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también usted tiene, y ya hay algún esfuerzo, no lo podemos desconocer, en mejorar la red logística para producir una mejor integración de los mercados. Tenemos serios problemas en el país en que tenemos y por ahí se provocan lo que se llama los fallos del mercado, de que usted tiene un problema entre el centro de producción y el centro de distribución. Entonces mejoremos eso. Ya hay, claro, un corredor logístico, pero también tenemos la red secundaria, la red terciaria, que hay problemas para que los mercados se puedan integrar. Y es en la que estamos trabajando ahora, porque el plan de infraestructura que estamos desarrollando a través de Invest tiene un potente plan de trabajo. Le hemos asegurado ya los recursos para este año y esperamos para los siguientes años para justamente, ahora que hemos trabajado en esta red logística primaria, garantizar el acceso en caminos secundarios y terciarios. Y esa inversión la podemos hacer justamente porque tenemos una política fiscal ordenada. Miguel Martínez, ustedes como sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica son accionistas de la empresa de energía Honduras.
¿Usted se quiere referir a esto que estamos debatiendo nosotros sobre el sacrificio que es necesario de los generadores de energía eléctrica en función de cumplir con ese acuerdo con el Fondo Monetario? Adelante, buenos días. Gracias, licenciado Renato, por el espacio. Miguel. Me da gusto saludar al ministro Cerrato, a la ministra Taura, Miguel Aguilar, al doctor Mauricio Burdet y al licenciado Luis Guifarro, hablando de un tema de país y que para nosotros como trabajadores es una buena señal que se haya firmado con el Fondo Monetario. Esa señal se debe traducir en que las expectativas que tenemos como trabajadores y como hondureños debe de orientarse en algunas líneas, como ya lo han mencionado, a la salida financiera y operativa de la ENE. Partiendo de eso, consideramos nosotros como trabajadores que se debe de llegar entonces a la transformación del sector eléctrico hondureño, revisando la cadena del sector, iniciando por los costos de la generación que están golpeando drásticamente a la población hondureña y que en los últimos 6 meses se ha incrementado la tarifa fuerte y eso ha golpeado y ha desequilibrado la cadena hasta alimenticia de los hondureños. Partiendo de eso, consideramos nosotros, licenciado Renato, honorables panelistas, que se debe llegar rápidamente en situ, aquí en Honduras, a hacer una sinergia con la empresa privada, con los generadores, para que se implemente el ODS y compremos la energía más barata que haya en el sistema. Y necesitamos la voluntad expresa de los generadores, porque es imposible que nos sigan vendiendo una energía con la ENE atada. Eso es impostergable. Segundo, nosotros como trabajadores le apostamos a una sostenibilidad eléctrica en la parte de transmisión, y para eso lo mencionaba el ministro Cerrato, ya el Estado, el gobierno y la ministra Taura ha buscado recursos para inyectarlos en la transmisión y que nos lleve a una transformación que tenga mejor voltaje el sistema hondureño en todo el país. Y el Estado ha buscado los recursos fuera del fideicomiso. Y la tercera, licenciado Renato, es la renegociación con EH. Nosotros estamos esperando resultados de alguna reunión que hay esta semana y las que vendrán por delante, porque es importante, consideramos nosotros, reperfilar el proyecto, orientado a potencializar la reducción de la pérdida, a que mejore esa calidad de servicio y que el pliego de condiciones subsane desde adentro, en acuerdo entre las partes, las variables que impiden el desarrollo del proyecto, y que llegue a un acuerdo entonces el gobierno de Honduras con EH. Y si nosotros somos partícipes de esa sociedad, se lo dejo claro al pueblo hondureño, es por la orientación del rescate de la salida financiera a la ENE y por la transformación del sector energético del país. Por lo tanto, aquí estamos plenamente conscientes que se debe de haber unidad de propósitos pensando en Honduras, no pensando en sectores económicos. Por lo tanto, estamos a la expectativa y consideramos que el acuerdo con el Fondo Monetario es una señal fundamental para que el país salga adelante, partiendo del esfuerzo de todos los sectores y pensando en aquellos más vulnerables que han sido golpeados en Honduras y que ocupan una tarifa especial a los extractos de más bajo consumo. Sí, muchas gracias, Miguel. Miguel Aguilar, presidente del STN. Yo no sé si fue que lo soñé, no sé si es que se lo escuché alguna vez a Rocío Tábora, pero estamos claros en algo. Este acuerdo crea certidumbre para reperfilar con la banca nacional esa deuda que se tiene acá internamente, que creo supera los 10.000 millones de lempiras. Pero yo no sé si esto fue lo que soñé o le escuché, ministro. Que no se suelta esa plata si antes los generadores no han mostrado un sacrificio al Estado de Honduras. Pausa, y aquella me lo va a confirmar, me va a decir, señor Renato, jamás ha dicho eso. Puede reperfilarse con la banca nacional esa deuda con los generadores, pero si antes no demuestran un sacrificio en esos contratos, no hay una empira para ellos. Caemos en el extremo que nos dejen sin luz. ¿Podríamos llegar a eso? No sé. Luego de la pausa, las reflexiones de los funcionarios del Estado, don Wilfredo Cerrato y Rocío Tábora. Ok, ministra y presidenta del Banco Central, con esto de la ANE, para finalizar. Bueno, me encanta que sueñe conmigo, ¿verdad? Está bien, somos amigos de hace mucho tiempo, pero no, es una realidad. Como ministra de Finanzas, pues tengo, por así decirlo, para contarle pues a la ciudadanía como la llave
de los recursos que van a ser utilizados para estos procesos de reestructuración de deuda. Y como lo he planteado en el gabinete y lo hemos conversado con el presidente Juan Orlando Hernández, también yo pues no pienso soltar, por así decir, el recurso, si no miro que todo el mundo pone. Y en este sentido, en el marco del profundo respeto que tenemos al Estado de Derecho, pero creemos que es fundamental que los generadores den, ¿verdad? Que cedan, que den algo. Porque, de nuevo, si atamos esto al tema de la desigualdad, también cuando uno ve el crecimiento de algunos sectores, ¿verdad? Y sin satanizar la riqueza ni los procesos de enriquecimiento, aunque hago un paréntesis, ¿verdad? Si hay riquezas en el país que han estado basados en corrupción o en crimen organizado y en evasión de impuestos, los hay, ¿verdad? Pero no quiere decir que la gente que ha generado riqueza, no hay gente que lo ha trabajado decentemente también, ¿verdad? Entonces no quiero satanizar el proceso de enriquecimiento, pero lo que sí quiero decir es que cuando uno analiza estos procesos de desigualdad y de crecimiento económico, hay rubros que son los que han crecido más, y el rubro de la energía es uno de los de mayor crecimiento y acumulación. Y en ese sentido, yo creo que en este momento donde hemos visto esta brecha tan grande, que vivimos en un país con personas en condiciones de pobreza, la política en materia de restauración de la institucionalidad del sector energético tiene que incluir también medidas que donde también los generadores tengan que poner algo, porque si no estaríamos endeudándonos solo para pagar una deuda que es legítima en buena parte. Y yo sé que hay varios de ellos que están en ese proceso de ceder. Entonces, lo otro que quiero también decir es que este proceso de restauración de la institucionalidad no va a ser a costa de la espalda del pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? No están planteadas incrementos a las tarifas, porque eso también sería una medida que no contribuiría a un esquema de contribución de inclusión y de equidad. No va a estar basada. Si bien es cierto, la CRE está actualizando el pliego tarifario y dice que incrementa, pero automáticamente nosotros estamos generando subsidio para la gente de 300 watts hacia abajo. Pero eso es un tema que está planteado, el tema de un subsidio a la gente que más lo necesita. Entonces no va a ir sobre la espalda del pueblo. Entonces, lo pueden acusar de inseguridad jurídica, que no están pagando en función de los contratos que hay. Pero mire, Renato, lo voy a decir, porque una cosa, y yo se lo aprendí a mi ex jefe, ¿verdad? Me decía, mire, me dice, una cosa es negociar con dinero en la mano y otra cosa es cuando usted está negociando deuda y no tiene nada. Nosotros ya en este momento tenemos un esquema, ¿verdad? Yo me siento con dinero, entonces creo que la negociación se pone de otra manera, ¿verdad? Porque vamos a pagar y además les vamos a decir, vamos a sanear hasta aquí y de aquí en adelante no les vamos a fallar en el pago de cada 45 días. Entonces, es ganar, ganar. Está clara la expresión de la ministra de Finanzas. Yo tengo la llave para abrir la caja del Tesoro de Honduras. Reperfilamos esa deuda que tenemos con los generadores de energía aquí con la Banca Nacional y se pagará solo si ellos también ponen algo de su parte. Pero también tengo un jefe que es el presidente de la República, ¿verdad? Entonces cuando yo digo esto, sí. Ah, bueno, si la apoya su jefe. Sí. Esa caja del Tesoro cerrada si los generadores térmicos, si los generadores de energía no ponen algo de su parte, ahora que se ha creado la certidumbre para reperfilar esa deuda que se tiene con ellos aquí en la Banca Nacional. La pausa y venimos ya para despedirnos de nuestros panelistas. Bueno, ya hemos terminado, pero no me quiero ir sin esa explicación. Pueden los generadores decir, el Estado de Honduras dice una vez más demuestra que no respeta la seguridad jurídica,
si no quiere pagarnos en función del contrato que firmamos. Y nos están diciendo que solo nos pagan la deuda, pero si nosotros cedemos y sacrificamos un poco lo que firmaron en esos contratos. Bueno, es que el tema es de que los contratos se deben cumplir al tenor de lo que se suscribió en el contrato por las partes. El contrato tiene cláusulas que se deben cumplir, pero hay otra parte también, de que si en el tiempo esos contratos se han tornado muy onerosos para una de las partes, la otra parte también tiene el derecho de que el clausulado de esos contratos sean revisados, porque ahí hay una figura incluso en el derecho mercantil que es la excesiva onerada sobreviviente, que se llama la cláusula rebus sic stantibus. Entonces, bueno, sencillamente si una parte considera que en el tiempo ha sido muy onerosa, tiene el derecho de solicitar de la otra parte una revisión de las condiciones contractuales. Muchas gracias, presidente del Colegio de Economistas. Muchas gracias, coordinador del FOSDE. Ha sido un placer también tenerlo. A la ministra de Finanzas y al presidente del Banco Central. Gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes, en especial dentro y fuera de la República. Buenos días.